Un saludo muy especial a todos los presentes en este culto en las casas, deseando la presencia, la paz y el gozo del Señor llene su vida a través de la palabra impartida en transcurso de estos minutos que el Señor Jesucristo nos concede. Oremos. Nuestro Dios y Padre, a ti sea la gloria por todo, por lo que tú haces en nuestras vidas y por cada oportunidad que tú nos das de compartir juntos tu palabra. Por este culto en las casas te agradecemos, pero pedimos por sobre todo la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor.
amado, todo por la causa del Señor. La lectura de la palabra de Dios para hoy se encuentra en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: que te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta Isaías esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Con su gloria nos transforma, con su sangre nos salvó. Hermosos son los que sobre los montes de aquel que anuncia paz, de aquel que trae las buenas noticias. Y dice a Sion, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios. Hermosos son los que sobre los montes de aquel que anuncia paz, de aquel que trae las buenas noticias. Y dice a Sion, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina La lectura de la Biblia, de la palabra de Dios hoy, nos relata sobre el ministerio de Felipe, el evangelista, el cual vivía en Cesarea Marítima, en Samaria. Bueno, quizás usted conoce a alguien de nombre Felipe. Felipe significa amante de los caballos o el que ama a los caballos. Al Felipe se le asocia con gente noble, amante, leal, con mucha carisma y valentía. Felipe suele ser amigo de los amigos.
viendo la historia, hay varios hombres famosos, reyes, monarcas muy destacados de nombre Felipe o Filipos o Pelep. Bueno, hoy quiero destacar la lealtad y la valentía de Felipe, el evangelista de Cesarea. Este hombre, a pesar de toda la persecución que se desató contra los cristianos en Jerusalén, él se animó de ir a Samaria, capital de la Samaria, que es ciudad de Herodes. Y los samaritanos, gente que despreciaban a los judíos y viceversa. Felipe, como discípulo leal a Cristo y valiente, como lo describe su nombre, y amante del Evangelio de Cristo, introdujo a Samaria el mensaje de salvación, anunciando que Jesucristo es el Mesías, esperado por judíos y samaritanos. Este mensaje impactó tanto a los samaritanos que Felipe debía pedir ayuda a la iglesia de Jerusalén, puesto que muchos creían en Jesús, el Cristo, y eran bautizados. Y Dios no solo usó a Felipe en Samaria, sino que lo envió junto a un funcionario eunuco de Candace, reina de Etiopía. Dios le dijo a Felipe: ve a un camino desierto que va a Gaza. Felipe no cuestionó a Dios ni se negó, sino que se levantó y fue. ¿Cómo hizo para acercarse a un carro de un alto funcionario? No sé, no lo sabemos. Quizás arriesgó su vida. Y le presentó el Evangelio de la salvación. Le presentó a Cristo Jesús. El alto funcionario etíope escuchó, creyó y de inmediato dijo: mire, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Sí, que bueno, repito, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió y confesó diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Misión cumplida. Quisiera decir más, por supuesto, pero el tiempo no me permite. Pero quiero que sepas que hay que dar gracias a Dios por Felipe. Dijimos que su nombre significa amante, leal, valiente. Bueno, hay que dar gracias a Dios por el mensaje de salvación que anunció aún a los que estaban lejos y ajenos al Evangelio. Hay que dar gracias a Dios por las personas que Dios usa también hoy de una u de otra manera, que transmitan el Evangelio de la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Y dígame, si no es un milagro que hace Dios hoy también, que usted, allí donde está, puede tener la oportunidad de escuchar que usted puede ser salvo, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Salvador. Entienda también
que cuando los samaritanos escucharon eso, ellos se bautizaban en el agua como testimonio vivo de su fe, porque ellos creyeron en Cristo. Y así también cuando el eunuco creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios, de inmediato dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees, bien puedes. Y de inmediato mandó parar el carro y bajaron ambos al agua. Querido mío, Dios da oportunidades, y oportunidades que no se pueden postergar para algún otro momento o día, porque ese algún momento día quizá nunca llegará. Puede que este sea el último llamado de advertencia, la última invitación, la última oportunidad. Gracias Dios, realmente gracias Dios por Felipe, por anunciar el Evangelio a este hombre. Como dice el profeta Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y quiero agregar también: y cuán bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra, que abren su corazón, que creen y le reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, diciendo, como el alto funcionario de Etiopía: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Que Dios te bendiga. El evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Nos eligió para brillar entre tinieblas
de maldad. La sal y luz Él nos llamó para este mundo transformar. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda a predicar, los campos blancos ya están. Por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Al finalizar este precioso tiempo de comunión en este culto en las casas, agradezco por escuchar, por orar y compartir con otros. El Señor no retarda su promesa de bendición y su recompensa está en camino. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús hasta el día del encuentro con Él.